Lo que sí hay, y eso sí lo sé, era mucha soledad en los tiempos analógicos. Antes le llamábamos así, el único gay del pueblo. Ese chico se iba a suicidar, lo sabíamos, y se suicidaba. Hoy no. Hoy un niño de 17 años, tímido, al que le gustan mucho las novelas de Agatha Christie, está en línea con otros miles de niños de 17 años que le gustan mucho las novelas de Agatha Christie. Aunque lo veamos solo en una habitación. Está mucho más solo el de 1981 que el de 2024. Entonces la soledad estaba antes. Hoy no hay soledad. En mi juventud, todas mis conversaciones ocurrían estando drogado. Yo cuanto más viejo, más sajón me pongo, ¿no? E incluso estoy en una etapa muy vasca también de introspección. Sí. Tenemos que hablar, necesitamos hablar. We need to talk. Conversaciones con B. Conversaciones con Xavi. Xavi con B. ¿Hablamos? Hernán Cassiari, muchísimas gracias por venir a nuestro podcast. Es un placer tenerte aquí. Y nada, pues vamos a conversar sobre conversar. ¿Qué te parece? Me parece que es como enredarse dentro del propio hilo, ¿no? Lo que se llama metalenguaje, o sea, hablar de lo que estás hablando. Exacto. Sí. Y por eso yo no te voy a hacer ninguna entrevista, porque quiero que sea precisamente una conversación entre dos personas, como si no nos conociéramos, que realmente no nos conocemos mucho, pero una conversación. Me parece interesante el tema de la conversación entre dos personas desconocidas. Obviamente yo sé algo de ti y te puedo hacer una introducción de quién eres, pero me gustaría que te presentaras tú mismo, como si nos acabáramos de encontrar y yo te dijera, ¿qué tal? Yo soy Xavi, soy periodista, creativo, español, vasco, de aquí de San Sebastián, y nada, y tú te presentarás contándome quién eres y qué haces, ¿no? Sí, en las presentaciones personales hay, creo yo, mucha fragmentación, porque tú cuentas quién eres hoy, que no es el mismo del de hace 10 años ni el de hace 20. El de hoy es un tipo que se considera viejo, ya, no necesariamente en el formato cronológico de la vejez, sino que me siento de vuelta, de regreso, más que de ida. Tengo muy claro el que fui de ida. Si me hubieras hecho esta pregunta de quién eres a los 30, posiblemente te hubiera dicho soy una persona que está de ida, está yendo a buscar algo que todavía no encontró. Yo soy una persona que encontré algo que andaba buscando y que estoy disfrutando de ese algo, sabiendo que se está poniendo el sol. Qué lindo. Eso es lo que soy hoy. Eso que he encontrado es, primero que nada, la aceptación de mi oficio, y me siento muy feliz con eso, con mi oficio. Y después de eso he encontrado mi lugar en el mundo y vivo en un lugar del que no me quiero ir. Mi hija va a un colegio que está frente al cementerio de ese lugar y yo cada tanto le digo, ahí va a estar papá, porque no quiero estar en otro cementerio más que en ese pequeño pueblo que encontré. Entonces tengo mi oficio, del que disfruto, tengo mi lugar en el mundo que he encontrado, y también he encontrado a la mujer con la que voy a estar hasta el final. Y no hay más nada que eso. Bueno, es lo importante. Yo creo que no hay más nada, que todo lo demás gira alrededor de esas tres cosas. Lo que haces, lo que eres y con quién estás. Y después vienen otras que son superfluas, que muchas veces nos hacen creer que son urgentes, pero que son superfluas. Entonces, si hoy me preguntas, soy una persona que ya encontró lo que andaba buscando e intenta disfrutarlo hasta que pueda. Estás como de vuelta, digamos. Sí. Siento eso, es una sensación.
como, según lo ibas contando, me imaginaba como una subida a una montaña, que llegaste ya a la cumbre, a la cima, y ahora estás como en la bajada, que es como supuestamente más fácil, o como... O tomando la decisión de no bajar. Porque me más daba que la nada. sensación de que en la subida... Bueno, salud. Salud. Ah. Yo voy con agua primero. Sí. Muy bien. Cuando lo contabas me daba la sensación de que era más dura la subida, ¿no? Como que toda esa primera parte de tu vida de búsqueda, hasta que ya encontraste lo que has encontrado, era como más cuesta arriba, como costosa, y ahora ya es más, no digo sencilla, porque obviamente también ahora, como en toda la vida, pues tendrás tus historias, tus problemas, tus cuestiones, pero ya sabes lo que quieres y ya lo tienes como todo más claro y es como más llevadero, más fácil. Yo creo que nunca me resultó cuesta arriba, sino más que nada aburrida. La búsqueda es más aburrida que el encuentro de las cosas. La búsqueda tiene ansiedad, tiene la incertidumbre de no saber si estás en la búsqueda correcta, tiene un montón de matices que después no hay. Pero no me resultó costoso, nunca hice sacrificios, o por lo menos no me pongo en víctima desde ese lugar. Encuentro muchas veces en conversaciones que las personas cuentan todo lo que le costó llegar a tal lado, los sacrificios que hicieron y un montón de cuestiones que a mí me parecen a veces sobreactuadas. Yo no tengo un sentimiento de sacrificio. Quizá si viera la película, objetivamente, encontrara momentos sacrificados, pero no los viví como sacrificios, sino como el sentido propio de la juventud también. Sí. La búsqueda es un sentido de juventud. Y no siento que esté bajando de esa colina metafórica, sino que siento que me quedo ahí. Que encontré lo que buscaba y no quiero bajar. Quiero estar ahí y disfrutar de eso. Igual la vida, yo creo que para mí, por lo menos, siempre es una búsqueda. O sea, nunca dejar de buscar algo o de... ¿no? Como que, digo, o de aprender, o de... Digo, es algo constante de... Yo, por ejemplo... eso, para mí siempre ha sido y será una búsqueda constante. No creo que llegue un momento en mi vida en el que diga, bueno, sí, no sé cuándo asuma que me van a morir, pero qué sé yo. Pero siempre tienes que tener algo que te incite, que te dé como, ¿no? Que te mueva. Sí. No me... ¿Hay algo diferente que te mueva ahora a lo que te movía en la primera etapa de tu vida, en la que no habías encontrado ese punto? Yo creo que estoy más en una etapa de disfrute. No estoy buscando, estoy buscando nada. Obviamente sí, si entramos puntualmente en detalles, en lo laboral, en este momento estoy en un proceso en donde estoy muy atento a cómo se generan grupos de trabajo, pero es muy burgués todo. Claro, o sea, ahora soy el dueño de una cosa y tengo que tener gerentes y ver cómo funcionan. Obviamente hay búsquedas permanentes de búsquedas de rentabilidad, pero son las idioteces superficiales que te decía al principio, están alrededor de lo importante. Bueno, pero que son necesarias. Porque no son importantes, están alrededor de lo importante. Hay un montón de cosas, pero ese montón de cosas que estuvieron siempre, que tienen que ver con la creatividad y con el desarrollo personal y laboral, siempre estuvieron signados por la incertidumbre y ahora no. Y ahora lo hago porque quiero y si quisiera no hacerlo no lo haría y no pasaría nada y estaría en mi mismo lugar de disfrute. Se convierte en un hobby, eso otro. Lo sigo haciendo porque no me molesta hacerlo, pero no tengo que hacerlo. Ni hay una adrenalina que me lleve a hacerlo. Estoy en un proceso bastante más de vuelta, de regreso. Y una pregunta, corrígeme si me equivoco, pero creo que tuviste un infarto hace un tiempo. ¿Tiene que ver con esa nueva vida o ese encontrar el lugar? Qué rico es el café, muy rico. Gracias. Sí tiene que ver. No sé si tiene que ver de forma puntual. De vuelta, a veces ves la película y te enteras de cosas
de tu propia vida incluso, que decís, yo no había atado este cabo con este otro, y mira qué rápido pasó. Yo creo que sí tiene que ver. Ese infarto fue justo al final del primer tiempo, a los 45 años. Estoy jugando el segundo tiempo, los otros 45. Y es más divertida esta parte. La parte posterior al infarto es más divertida que la parte anterior al infarto. Sí tiene que ver. Sí, tiene que ver, sí. Pero no por una cuestión mística, ni se ha acercado la muerte y entonces ahora piensa. Sí. No por eso. También tiene que ver con la edad y tiene que ver con haber elegido finalmente un lugar físico donde vivir. Yo viví mucho tiempo en Barcelona, 15 años, sin querer vivir allí. Y eso lo noto mucho ahora que vivo donde quiero vivir. ¿Por qué dices sin querer vivir ahí? Porque viví en Barcelona por cuestiones ajenas a mí, no por mis propias decisiones. Okay. Nunca me fui de la Argentina a vivir a Barcelona, sino que me fui a pasear y conocí a una catalana y me enamoré. Inmediatamente tuvimos una hija y entonces fui padre y ahí se acaba el donde quieres vivir. Pero bueno, tuviste la suerte de coincidir con Leo Messi en Barcelona. También, sí, eso fue una gran suerte. Mirando lo positivo también, ¿no? Eso fue una gran suerte, pero respecto al dónde estás pisando, soy muy consciente hoy que vivo donde quiero, de lo importante que es vivir donde uno quiere. Porque pasé la otra también, que no me gustó tanto. Bueno, yo también vivo donde quiero, pero también busqué mucho porque, como te comentaba antes, estuve viviendo en 5 países distintos, entre ellos Argentina, Chile, México, Colombia, y ahora ya estoy aquí y también estoy donde quiero, porque es un poco vuelta a mis orígenes también, a mi tierra, a mi país, ¿no? Y, oye, Hernán, hablemos de lo que es hablar, sigamos por el tema de las conversaciones. Me acordaba justo... cuando yo me fui precisamente a Argentina, en el año 2000, me acuerdo que tomé un avión de aquí de Bilbao hasta Londres, y en Londres, en Heathrow, tomé un British Airways hasta Buenos Aires. Y me tocó al lado una persona que no conocía, pero muy interesante, que era un jugador de los Pumas, Omar Hassan. Yo no le conocía, sí que me gustaba el rugby, pero no sabía quién era y nos pusimos a hablar. Ahora mismo está viviendo en Francia, él es cantante, barítono, pero tuvimos una conversación y un viaje desde Londres hasta Buenos Aires súper interesante. Él me estuvo contando, él está jugando en la liga francesa de rugby, pero fue una experiencia increíble. Y a mí siempre me encanta cuando voy en los medios de transporte ponerme a hablar con gente que me parece interesante. Y hoy en día cada vez es más difícil porque todos, incluido yo mismo también, la mayoría del tiempo estamos encerrados en nuestros dispositivos y nos cuesta establecer esa interacción humana, ese socializar. Entonces, que es un poco el fondo de este podcast, ¿no? De intentar hacer apología de las buenas conversaciones, siempre obviamente con un buen café en la mano, eso ayuda porque es como un disparador. Pero la gente cada vez conversa menos, interactúa menos, está más encerrada en sí mismo. ¿Tú, cuál ha sido la mejor conversación que recuerdas que hayas tenido? No lo sé, no lo sé. Igual pienso que también es cultural, ¿no? Eso que decías. A mí no me parece en absoluto que esté pasando eso, pero porque vivo en un país conversador. Claro, sí. Exceso de... Escucho, la gente no conversa y digo, bueno, ¿dónde será pero eso? sí, la gente está con los móviles, con los celulares. Sí, siempre... pero en la Argentina la gente sigue conversando, incluso con los gritos, móviles. ahí, a la italiana como la mamá. O no, pero se da mucho más la conversación, justamente, posiblemente porque tenga que ver también con el mate, que es una infusión de conversación, o sea, no es una infusión solitaria y es la que más consumimos. Entonces, independientemente de los teléfonos y de la tecnología, en ciertas culturas se sigue dando la conversación. Y desconozco un poco también cómo son las culturas en donde no se da esa cuestión. A mí, cuando vivía en Barcelona, hasta le hacían bullying a los argentinos respecto a la cantidad de palabras que decían en una conversación. Y yo siempre vi ese bullying con mucha tristeza por parte del que bullyingaba. Porque digo, se están perdiendo de algo muy bonito. Peor para ellos. Claro. O sea,
Hay un chiste muy divertido del Mundo Today que dice que el español es el idioma más hablado del mundo porque lo hablan los argentinos, que por eso es el más hablado. Claro. Pero nosotros somos muy de hablar. Sí. Y sobre todo, y es una cosa que a mí me enorgullece muchísimo, somos muy de hablar en abstracto. No hablar de la otra persona o de una circunstancia puntual, sino de hablar en abstracto. Y eso, en los tiempos en que yo vivía en España, generaba mucho vértigo al español eso. El español, cuando le hablan en abstracto más de 1 minuto y medio... Sí, se marea, ¿no? Se marea, sí. se marea. Entonces, hay en la conversación me parece que un gen cultural también. Los ingleses conversan de una manera muy diferente que los nórdicos, por ejemplo. Claro. Y los colombianos muy distintos a los argentinos y los españoles diferentes a los que hoy viven en Miami, por ejemplo. Pero alrededor de todo eso está lo de siempre, que es la necesidad humana de comunicarse con otro o de mirar a los ojos a otra persona o de todas esas cosas que los animales no pueden hacer y nosotros sí. Tiene que ver con eso un poco. Yo no recuerdo una conversación mejor por la multitud de conversaciones, porque hablé mucho con mucha gente y escuché un montón a gente que tenía cosas interesantes para decirme. La verdad es que no sé. ¿Y alguna con alguna persona desconocida o que te haya, no sé, que recuerdes o no? Yo tengo un recuerdo... Porque tú, obviamente, como buen argentino, no tendrás ningún problema en establecer conversaciones con gente desconocida o viajando. Siempre siempre está el fútbol como un tema común con cualquier desconocido en un ascensor. Siempre, o sea que nunca hay problemas para iniciar una conversación. A mí me sorprendió mucho en un viaje muy de juventud, de esos típicos viajes en donde coges una mochila y te vas por ahí. Una vez me invitó a quedarme en un camping en invierno, un sereno, en Santiago del Estero, al norte de la Argentina, un lugar inhóspito, muy pobre. Y yo no tenía dónde quedarme a dormir y así empezaba a hacer frío y este hombre vio que yo estaba merodeando y me invitó a ese camping que estaba cerrado. Y ese señor, Chacho se llamaba, al que no vi nunca más que esa semana en donde casi que me salvó de la intemperie, era analfabeto. Y como no teníamos nada que hacer, él tenía vino y nos quedamos conversando en la garita donde él cuidaba ese camping y noté una sabiduría. Fue la primera vez que me pasó, después me pasó otras veces, pero esa vez me sorprendió mucho porque yo era muy joven. Y noté una sabiduría que no era hija de los libros, sino de la propia vida. Y este señor me aconsejaba cosas, o me contaba cosas de su vida que ya no recuerdo, pero para mí era una enorme sorpresa que un señor que no sabía leer y escribir fuera más inteligente que yo, que había leído mucho. Fue una de las primeras veces que me pasó. Y fue una gran confrontación esa charla, porque me tuvo que bajar a lugares de humildad que yo desconocía también. Yo a los 18, 19, ahí tendría 21, creía que había leído todo y que estaba en la cima de la comprensión de la humanidad. Y este hombre con un sombrero bien de gaucho y con unos bigotes, y que posiblemente no se había bañado en la última semana, me dijo muy rápidamente en una noche: habrás leído mucho, pero te falta tanto. Y me parece que fue una... Te tocó, sí. Debe haber sido una gran conversación. Me hubiera encantado haberla grabado, porque hoy sigue estando, tintineando en la memoria como un momento importante. Gran aprendizaje, sí, seguramente sí, te habrá claro. servido... Muchísimo. Muchísimo. Y no recuerdo nada, pero sí. me ha servido mucho. Qué bueno, qué linda historia. Me estaba acordando también cuando contabas, el tema es justo la especie humana, es lo que nos distingue, o sea, el sapiens sobrevivió versus otras especies justo por esa capacidad de transmitir oralmente, de contar cuentos, el storytelling, todo eso como nos ha distinguido frente a otras especies más fuertes físicamente, y ahora yo creo que también versus la inteligencia artificial y toda la robótica que viene, que sí, que pueden inventar cosas, pero nunca... ¿Qué crees que nos va a hacer sobrevivir o cómo va a evolucionar esta capacidad de contar cuentos o de conversar con todo lo que se viene de la inteligencia artificial? Una cosa
que creo que tiene que ver con la empatía, principalmente. O sea, la parte esa humana que nunca va a poder como entrar en un algoritmo, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con eso. Imaginemos un futuro en donde no necesitemos más cirujanos para cirugías muy peligrosas, en donde la inteligencia artificial, la máquina, sea capaz de ir muy puntualmente al lugar, sacar lo que hay que sacar, sin el error humano, ¿no? Uh-huh. La máquina va a poder hacer eso, pero no va a poder decirle a la familia, se nos murió. No sabría decir eso, no sabría tener el tacto necesario para dar una mala noticia. Entonces ahí es donde la máquina empieza a perder, en la empatía. Uh-huh. Puede hacer maravillas muchísimo más perfectas que las que podemos hacer nosotros, pero en la parte empática se va a quedar corta siempre, porque independientemente de que la llenemos de información para que sea cada vez más empática, siempre va a faltar eso que algunos piensan que tiene 21 gramos, que se llama el alma, que no sabemos bien qué es, pero que sabemos qué es. Hay algo que está en esta conversación, que no estaría entre la conversación entre un humano y una máquina, ni mucho menos entre la conversación entre dos máquinas. Hay algo que no es el error, que no es el fallo, que no es el arte, que no sabemos bien qué es, que cada vez que le preguntamos al chat GPT algo, eso no está. Y no sé qué es, pero va a seguir sin estar. Sí, pero la empatía es... Sí, se parece a eso. Sí, se parece a eso. Lindo. Y siguiendo con las conversaciones, Hernán, ¿tienes alguna conversación pendiente con algún ser cercano, querido? Porque viste que si a mí me pasa, no sé, con mi hijo, que uy, tengo que hablar de esto porque, o tengo que decir, o con mi pareja, o con... A veces como nos ponemos a pensar y como tenemos que tener una conversación, o en el tema laboral también, como, no sé, tengo un socio y tengo que decirle esto, como... ¿tienes alguna conversación pendiente que no sé, que recuerdes, o estás en paz en el mundo de las conversaciones? Sí, yo no sé, realmente no sé si no hablar significa estar en conflicto. Para decir que sí hacerlo te convierta en una persona que está en estado de paz. Yo no sé, eso no lo sé. Hay charlas que yo no sé si quiero tener, pero no porque me den miedo o porque tenga algo específico para decir, sino que hay charlas en esta época, vuelvo a la metáfora de estar de regreso, que ya me las sé de memoria, que ya las conozco y que no tengo ganas de repetir. Que no te aportan nada, Claro. ni va a ser una pérdida de tiempo y mejor dedicarlo a otras cosas. Sí, sí, sí. No estoy en un momento verborrágico, y lo he estado, y he sido un muy buen conversador. Pero no estoy en este momento en un momento verborrágico con otros, con espontaneidad. Prefiero irme de los lugares donde la gente después de comer se va a quedar conversando. No tengo ganas ni de siquiera de escuchar esa conversación. Me pasa esto. Estoy mucho más feliz en una conversación no interrumpida con mi mujer en casa que con nuevas conversaciones. Pero no sé si es momentáneo, pero es algo que me está pasando en esta época. Entonces hoy no estoy pidiendo conversación y diciendo, tendría que hablar con tal, de tal asunto. Incluso con gente con la que he conversado mucho, tengo menos ganas de hablar. Sí. Hoy me pasa eso. Y no es por lo tecnológico, o quizás sí, pero no específicamente por eso. Hay algo de introspección que me está gustando mucho. Que a veces, yo es una cosa, bueno, no sé si la aprendí o por lo menos mejoré, pero que hace tiempo me dijo una persona que yo era como muy de decir todo, y me dijo una frase que es: el hombre es
esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Claro. Y a veces, efectivamente, no tienes que tener determinadas conversaciones o no tienes que decir cosas, es mejor guardárselas también. Bueno. Sí, sí. Porque al final las conversaciones, como todo, no es que sea bueno o malo, es según cómo la utilices también, porque también se puede utilizar para darle la vuelta, para engañar a gente, Sí, para... Entonces, es eso, es como todo, no es bueno ni malo, como es bueno Internet, no, depende de cómo lo utilices. La inteligencia artificial es buena, no, depende. Claro. Hay que saber cómo utilizarla, y las conversaciones es lo mismo. Hay gentes, los verseros, ¿no?, que dicen ustedes, que son como... te venden y te venden la moto y te dan la vuelta, y hay gente que igual no tiene capacidad y se mete en conversaciones que terminan siendo engañadas, ¿no? Sí. Ahora hay los timos, Sí, sí. Sí, pero en la charla natural, no en la que está digitada o que estratégicamente busca otros intereses, en la natural, si se da y bienvenida sea. Y a mí me sorprende mucho cuando me encuentro conversando y pasa algo, porque hace tiempo que no me ocurre. Entonces cuando me encuentro conversando y está pasando algo de verdad, hay una idea nueva naciendo de esa conversación, o te das cuenta de que el otro no está buscando nada en esa conversación, es gratificante, pero no me pasa mucho. Sí, claro, además tú, que eres una persona en determinados ámbitos por lo menos conocida, se te acercará gente también que sí se ponga a conversar. Pero no en ese caso, ni siquiera se acerca, no dejo que se acerque nadie. Digo, claro. Yo estoy hablando de mi casa, cuando entra gente a casa. Sí, sí. No cuando voy, porque no voy, pero cuando entra gente a casa, gente conocida o conocidos de conocidos, es muy complicada la conversación. La que aporta, Sí, sí. Obviamente hay conversaciones todo el tiempo. Muchas veces intento participar, pero hasta en la propia mirada se me nota el hastío, el fastidio. Ay, Dios, ¿qué están hablando? Ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando se da me resulta muy grato. Pero es como un diamante, es como encontrar un diamante. Yo creo que la juventud está llena de conversación, porque cuando estás en la búsqueda estás mucho más atento a cualquier cosa, a cualquier cosa, cuando estás buscando. Cuando no estás buscando es muy difícil la conversación, justamente porque no estás buscando nada. Y cuando se da, ¿qué es lo que ocurre cuando se da? Te abren la puerta a una nueva búsqueda que desconocías, te injertan una emergencia. Yo no sabía que necesitaba esto, este conocimiento, esta cadencia. Hay algo cuando ya tienes una edad de una sorpresa mucho más grata, cuando hay una muy buena conversación. Y pasa poco. Igual hablas de los jóvenes, yo creo que tienen otra forma de conversar también, porque, digo, de conversar a través de los dispositivos, el chat es otra forma de conversar, que también puede ser divertida, o me imagino, no sé, mi hijo hablando con sus amigos de Latinoamérica mientras juega a la Play, y ellos conversan y están constantemente conversando mientras juegan, y son como ámbitos distintos de conversación, ¿no? Ellos, como tienen la tecnología integrada, y no digo que sea como malo, o sea, está la parte negativa esa de lo que hablamos de meterse demasiado en uno mismo, que tú, bueno, cuando veníamos me comentabas que no te parece como tan, no sé, tan peligrosa, pero sí que hay como nuevas formas de conversación, ¿no?, para los más jóvenes. Sí, yo recuerdo en mi juventud que todas mis conversaciones ocurrían estando drogado, que me parece que es peor. Sí. O sea, yo no podría decir nada de cómo se comunica la juventud hoy, porque mi forma de comunicación estaba teñida por la marihuana, por la cocaína y por lo que quieras que hubiera encontrado, y yo conversaba igual. Y supongo que mi padre en ese momento estaba sentado en un sillón con otro viejo diciendo, che, mira cómo conversan los chicos de hoy fumando marihuana. Y siempre hay una edad en donde no entendemos más al joven. Claro. Yo estoy en esa edad. Hay un gap, un salto. Yo estoy en esa edad y trato de no enojarme o de sospechar que están haciendo algo malo. No tengo la menor idea, del mismo modo que mi padre sospechaba que yo era incapaz de conversar cuando tenía 17 y yo, sin embargo, conversaba maravillosamente. Entonces no hago juicios respecto a cómo lo intenta la juventud. Supongo que
que lo intenta del mismo modo que lo intentábamos nosotros. Sí, de buscar Sí. su manera. Y siempre hay algo. Las conversaciones que no soporto, ¿sabes cuáles son? ¿Cuál es? Las de despedida. Estás en casa de unos amigos, una fiesta y bueno, nos vamos, tal, y estás una hora en la puerta conversando desde que dijiste que te vas a ir a no, y yo mi mujer digo, ya, o sea, me voy. No soporto las conversaciones de despedida que se alargan innecesariamente. Cuando dices que te vas y ya está. Pero eso es más comunicación humana Sí. que conversación. Sí, igual que, no sé, yo soy, a ver, a mí me gusta conversar, pero obviamente pues no soy argentino, ni tengo esto, soy más vasco, que somos como más también nuestro carácter. Pero bueno, hay momentos como ese en concreto en el que digo, coño, si dices que vas a hacer una cosa, pero bueno, hay gente Claro. que le gusta ahí conversaciones de despedida. Sí, yo creo que es un protocolo, cuando ocurre eso, es un protocolo que nadie sabe desactivar. Se da también en la conversación telefónica. En la conversación telefónica entre los sajones se corta rápido. Son más secos. No saludan. Sí. Dicen lo último que tienen Exacto. para informar y cortan. En los latinos no. Se saludan 2 o 3 veces. Bueno, sí, nos vemos. Sí, etcétera. Es como la conversación de los enamorados que nunca quieren cortar ninguno de los dos. Corta tú, ¿no? Corta ya. Bueno, eso es muy latino también. Yo cuanto más viejo, más sajón me pongo, ¿no? E incluso estoy en una etapa muy vasca también de introspección. Y estoy muy poco argentino en estas lides de la comunicación verbal. Pero yo creo que todos son momentos también. Sí. Hay momentos en donde las cosas ocurren. Hay un gran componente de suerte para encontrar interlocutores válidos para que se dé una conversación fluida. La conversación fluida entre más de 2 personas es muy difícil. Cuando hay 3, ni te digo 4, más de eso ya es fiesta, ya no voy directamente. Pero es complicado conseguir un ritmo de comunicación fluido en donde nadie tape a nadie, donde no existan los egos y todos mantengan, como en la prehistoria se mantenía el fuego, que mantengan la comunicación rondando, sin que nadie se quede con el monopolio de la palabra mucho tiempo, sin que nadie se quede afuera del monopolio de la palabra mucho tiempo. Todo eso es complicado, no es tan simple. Y cuando se da, hay que hacer una fiesta. Sí. Cuando ocurre. Y no ocurre tanto. No ocurre tanto. Qué bien. Oye, Hernán, y ya para terminar, una cosa que también comentamos cuando veníamos para acá, el tema ese de la soledad no deseada, que justo derivando un poco de la tecnología, de que la gente cada vez está más enfrascada en sus dispositivos, uno cuando habla de soledad piensa en la gente mayor, que obviamente pues es también un problema importante, pero no solo la gente mayor, sino la gente más joven. El otro día leí una estadística de la Fundación 11, que decía que 1 cada 4 jóvenes españoles de entre 16 y 29 años se sienten o se han sentido solas en algún momento de sus vidas, ¿no? ¿Cómo crees que podemos hacer como para seguir no perdiendo, o sea, compatibilizando la parte tecnológica, la evolución y respetando cómo son los jóvenes, con no perder esa parte humana de interacción y de esa parte de empatía, ¿no?, que comentabas tú antes? ¿Qué podemos hacer? Sí, no sé cómo serían las estadísticas antes, o si había. Sí. Estadísticas antes respecto. Sí, yo sí vi de los años anteriores, sí que es algo que va en aumento, por lo menos entre la gente joven, claro, según esta fundación, o sea, se llama Soledades de Fundación 11, va en aumento. Yo sé que algo de lo poco que puedo entender de esto es que la soledad en los tiempos analógicos se medía de manera presencial. Estar solo era no estar con alguien cerca en formato presencial. Y la soledad, si hoy se sigue midiendo en formato presencial, estamos en un problema con la estadística, para mí. Para mí. A mí me parece eso. A mí me parece que hay que volver a medir la soledad desde otro lugar, no desde los formatos presenciales. Porque no se está trabajando desde el formato presencial. Los chicos no entienden que están solos
muchas veces que nosotros, viejos analógicos, pensamos que están solos. Entonces, a mí esa estadística... Pero por ahí no hicieron la pregunta de la forma adecuada. Yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido de que un niño de 17 años, de 1981, al que le gustaban muchísimo las novelas de Agatha Christie, ese niño estaba solo. Hoy, un niño de 17 años, tímido, al que le gustan mucho las novelas de Agatha Christie, está en línea con otros miles de niños de 17 años que le gustan mucho las novelas de Agatha Christie. Y no está solo, aunque lo veamos solo en una habitación. Está mucho más solo el de 1981 que el de 2024. Y eso lo tengo clarísimo. Entonces quizá hay que hacer otras preguntas. Quizá, digamos, nuestra visión de la sociabilidad es demasiado analógica. Es presencial. Sí. Tiene que ver con lo presencial, cuando los caminos no son más presenciales. Y lo que sí hay, y eso sí lo sé, era mucha soledad en los tiempos analógicos. Eso lo tengo clarísimo. Sí. Ahora sé... Pero tiene muchos más medios. Claro, exacto. O sea, antes le llamábamos así, el único gay del pueblo. Ese chico se iba a suicidar, lo sabíamos, y se suicidaba. El único gay del pueblo. Hoy no. Hoy no. Sí, digamos que tiene más soporte. Entonces la soledad estaba antes. Hoy no hay soledad. Qué buena reflexión. Oye, me ha encantado la conversación. Yo seguiría conversando, pero nada, para mí ha sido muy agradable, ha sido muy enriquecedora. Muchísimas gracias, Hernán. A ti, a ustedes, a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias.